Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Ban Rep, este espacio periódico donde analizamos los distintos trabajos de investigación que salen del Banco de la República, que salen de su departamento de investigaciones. En este caso vamos a analizar un ESPE, ustedes se acordarán, así se llaman los documentos de investigación del Banco de la República, los famosos ESPE. Vamos a analizar un ESPE de palpitante actualidad. Se trata de un documento que se titula Los efectos de la migración desde Venezuela. Desde hace unos 5 años más o menos hemos estado viviendo en la economía esta migración venezolana, la ha percibido la gente en las calles, la ha percibido en el mercado laboral y por supuesto en los agregados económicos también se siente. Y es justamente lo que ha tratado de abordar el Banco de la República en esta ocasión con un equipo verdaderamente monumental. Estamos hablando de 24 investigadores que hicieron 9 documentos distintos que se terminan englobando en este ESPE. Entonces, para hablar del documento, nadie mejor que una de las investigadoras que participó en él, que se llama Ana María Trivín. Bienvenida, Ana María, a Charlas Ban Rep. Hola Mauricio, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Ana María, ¿qué fue lo que trataron de hacer ustedes? ¿Por qué un equipo tan grande? ¿Por qué tantas dimensiones? ¿Qué es lo que tratan de hacer ustedes en este documento? Bueno, acá lo que nosotros queríamos hacer es un estudio exhaustivo de la migración venezolana que ha llegado a Colombia. Lo que queremos entender es las características de esta migración, queremos saber sus comportamientos y queremos saber el efecto que tiene en nuestra economía, principalmente en las variables que afectan las decisiones de toma de política pública del Banco de la República. ¿Por qué no revisamos las cifras de lo que ustedes encontraron de cuántos venezolanos hay en Colombia, por una parte, y cuántos colombianos han regresado igualmente en medio de esta crisis venezolana al país que también contribuyen a este ejercicio que ustedes están analizando? Bueno, cuando estábamos en el 2015 teníamos como 200.000 migrantes. A partir del 2016 empieza un flujo fuerte de migrantes a Colombia, que alcanza para finales del 2019, llega a 1.8 millones de personas. En este tiempo sí uno ha oído el tema recurrente en los medios que están volviendo. Sin embargo, estuve revisando los datos de Migración Colombia y los que han vuelto a Venezuela son alrededor de 80.000 personas, que eso es una población pequeña con respecto a toda la población que ha llegado a Colombia. En el momento que uno ve un aumento grande de migrantes es en el 2016 y hay dos razones. Una es la crisis política, Maduro cierra la frontera y después la vuelve a abrir y ahí empieza un flujo grande de personas. Y la otra posible explicación es la inflación, una alta inflación que también en el mismo momento hace que empiecen a llegar más migrantes a Colombia. Entonces estamos hablando en cuestión de 4 o 5 años, un flujo de migrantes de 1.800.000 venezolanos que han llegado a la economía colombiana o han llegado al territorio nacional afectando la economía colombiana, por supuesto, y 500.000 de colombianos regresando al territorio nacional. Eso es muy significativo en un plazo corto, 2.300.000 personas nuevas en la economía. Primero quisiera hacer un apunte y es que sí, llegan alrededor de 2.3 millones de colombianos retornados y venezolanos a Colombia, pero tenemos que tener también en cuenta que hay una población pendular de 4.8 millones de personas, son personas que entran y salen de territorio, entonces eso también añade a la problemática. Tenemos 43.000 niños, hijos de venezolanos que han nacido también en Colombia. Y esos 43.000, perdón Ana María, han recibido nacionalidad colombiana, según entiendo, ¿cierto? Sí, exacto. Eso por supuesto genera presión en uno de los rubros fundamentales de atención del Estado colombiano, que es la atención a la niñez y a la infancia, del que vamos a hablar en unos momentos. De acuerdo, y también al tema todo prenatal y de parto. Muy bien, entonces las características de los migrantes venezolanos, de ese 1.800.000, ¿cómo se comparan con la población colombiana en términos de edad, de calificación, de educación? Esta es una población muy joven, casi todos están entre los 15 y 30 años y tienen más niños menores de 9 años que la población colombiana. Nosotros estábamos en un proceso de envejecimiento y ahorita llega toda esta migración que son gente muy joven con niños pequeños también.
ellos tienen participación laboral más alta que la población colombiana, tienen también un desempleo más alto que la población colombiana, salarios más bajos que la población colombiana. Además, la mayoría no aportan ni a pensión ni a salud. Entonces, lo que vemos es que este grupo, más que todo, se está refugiando en el trabajo informal. En términos de educación, cuando uno mira la educación de promedio de los migrantes en el 2017, es parecida a la de los colombianos, pero a partir del 2018 los migrantes en promedio son más educados que el promedio de los colombianos. Y hay un punto central ahora que usted menciona, el tema de la informalidad, y es el que tiene que ver con el estatus de estos migrantes. No todos están regularizados, de hecho entiendo por los cálculos de ustedes que más o menos la mitad son irregulares, la mitad regularizados y por lo tanto los irregulares creo que se ven abocados a estar en el sector informal sí o sí. Un poco más de la mitad son irregulares. Esto quiere decir que pasaron por puntos que no son los puntos legales para pasar, que no tienen el permiso legal para estar y para trabajar, o que ya se les venció ese documento que se llama PEP, que es ese permiso especial de permanencia. Bueno, y hecha esa caracterización de la población migrante, inmigrante, Ana María, ustedes se concentran en ver los principales efectos económicos de esta migración masiva que hemos tenido en los últimos años. En concreto, se concentran en ver el efecto sobre la producción, sobre el PIB actual y sobre el PIB potencial, también sobre el desempleo, también sobre el consumo general de la población o el consumo general de la economía. ¿Y qué encuentran en cada una de esas variables ustedes? Listo, voy a empezar entonces por el tema del consumo porque creo que es un tema que es muy interesante para entender la migración y para poder caracterizarla. Entonces, cuando uno tiene una entrada de migrantes a un país, entonces es como un choque de oferta en el mercado laboral. En este caso va a ser un choque de oferta de mercado laboral en el sector informal. Pero a su vez tiene un choque de demanda por el consumo de bienes que se producen en el país. Entonces, dependiendo de cómo se comporta ese consumo, podría lograr atenuarse un poco los efectos de bajada de salarios en el mercado laboral. Entonces estuvimos mirando cómo es los patrones de consumo de esta población. Lo que vemos es que esta población, como está en trabajos precarios, en la informalidad, no tiene un poder adquisitivo muy grande. Entonces termina consumiendo, pero ese consumo no es lo suficientemente grande como para atenuar esos efectos que tiene ese choque de la oferta laboral. Esto significa, perdón Ana María, que hay un aumento en el desempleo de la economía por cuenta de la llegada de los migrantes venezolanos. Eso lo estudiamos. Ahí hay un tema clave y es que en el mismo momento en que empieza ese flujo migratorio tan grande, hay un aumento del desempleo en Colombia. Pero entonces estuvimos estudiando ese aumento en el desempleo y lo que nos damos cuenta es que el aumento de la migración lo que afecta es el desempleo de los migrantes, no de los nativos. Entonces es como si entre ellos mismos estuvieran compitiendo por el trabajo, no con los nativos. Ahora, lo que sí vemos es que en la población nativa empieza a haber como un desaliento por trabajar, entonces disminuye la participación. Y eso puede ser porque la migración es muy flexible y entonces está dispuesta a trabajar las mismas horas por salarios más bajos. En cambio, los nativos no. Entonces, por eso vas a ver una disminución en la participación de los nativos, especialmente en sectores como cuenta propia. Entonces, hasta el momento tenemos un consumo adicional que no es suficientemente grande para compensar los efectos que tiene sobre el mercado laboral el que llegue esa cantidad de migrantes. En segundo lugar, muchos migrantes que llegan al sector informal de la economía reducen salarios porque incluso están dispuestos a emplearse por debajo de los salarios mínimos y eso desanima a colombianos a salir al mercado laboral
lo que hace que el desempleo global de la economía no se vea afectado por cuestión de los migrantes, sí por otros factores que ustedes bien reseñan que tienen que ver con el ciclo de la economía. ¿Y qué han encontrado ustedes acerca del costo fiscal que tiene todo esto para el gobierno? Porque el gobierno tiene que atender cuestiones de salud, de educación, de atención a la infancia. Sí, nosotros tenemos acá una sección entera estudiando los costos fiscales que implica la migración. Este capítulo es muy interesante porque nosotros nos fuimos a las fuentes primarias, a los ministerios, a buscar la información sobre cuánto están gastando actualmente. Hicimos unas proyecciones a largo plazo para saber cuánto tienen que gastar. Y yo creo que ese es un ejercicio muy importante porque ahí podemos saber exactamente en términos de educación y de salud cuánto se necesita para recibir a toda esta población migrante. La política de Colombia ha sido una política muy solidaria de incluir a los migrantes y recibirlos, pero todo esto tiene que ir acompañado de estar conscientes de cuánto vale tener a esta migración con una buena calidad de vida y que logre un bienestar. Entonces aquí lo medimos. Y esa medición arroja más o menos entre 0,2 y 0,4% del Producto Interno Bruto en necesidades de gasto adicional para el gobierno, que no es despreciable desde la perspectiva de un gobierno y un Estado que tiene sus afugias fiscales en estos momentos. Exacto. Bueno, y ustedes abordaron un tema que ha sido polémico desde que empezaron a llegar los migrantes venezolanos, y es si esto es bueno o malo para el crecimiento económico. Recuerdo que cuando empezaron a llegar los migrantes, salimos los economistas a decir eso a la larga puede generar mayor crecimiento para la economía, y cuando todo el mundo veía el desempleo en las calles y la gente en las calles sin encontrar una fuente de ingreso, decían, no, estos economistas están locos. ¿Cómo puede ser bueno esto para el crecimiento? ¿Qué encontraron ustedes en cuanto al PIB potencial en el corto y en el mediano plazo? Bueno, nosotros hicimos unas estimaciones del PIB potencial en el corto y mediano plazo. Y lo que hacemos es que sabemos cuánto es el PIB ahorita y tratamos de buscar el contrafactual si no hubiera migración, sabiendo que la migración va a afectar algunas de las variables de las que depende el PIB, ¿no? Como temas de trabajo, temas de productividad, y entonces encontramos que en el corto plazo el PIB aumentó más con esta migración, pero en el largo plazo lo que creemos es que vamos a terminar convergiendo a los valores de estado estacionario que íbamos a tener sin migración. Entonces la economía simplemente tuvo un aumento en el PIB y después va a terminar convergiendo a lo que íbamos a llegar. Bueno, Ana María, hemos cubierto empleo, hemos cubierto la incidencia en el sector formal e informal de la economía, hemos cubierto el tema salarial, hemos cubierto el impacto sobre el PIB, pero ustedes no en vano trabajan en el Banco de la República y seguramente querían saber qué significa esta migración desde la perspectiva de lo que debe hacer la autoridad monetaria con su política de tasas de interés y su política monetaria para atender o para enfrentar esta migración súbita que se ha dado en Colombia. ¿Qué encontraron y qué concluyen al respecto? Bueno, para eso hicimos un modelo de equilibrio general que usa mucho el banco para tomar sus decisiones, y ahí lo que hacemos, dado lo que encontramos en nuestras secciones de caracterización, es que a este modelo le ponemos un choque de oferta de trabajadores informales. Entonces, al aumentar los trabajadores informales, lo que vamos a tener es una reducción de salarios de los informales. Pero como los informales son complementarios con los formales, es decir, que trabajan de la mano, entonces empieza a haber un aumento por demanda por los formales y eso aumenta el salario de los formales. Recordemos que la informalidad es muy flexible, en cambio la formalidad tiene mucha regulación y es menos flexible. Entonces esos salarios hay como una presión a la alta, pero no alcanzan a subir mucho. Lo que vamos a tener entonces va a ser unas brechas de salarios
mayores con la migración entre los formales y los informales. Vamos a tener un aumento del producto, vamos a tener un aumento de la inversión y un aumento del consumo. En términos per cápita, sí vamos a tener una disminución de consumo y de inversión. Ahora, como lo que tenemos es unos precios a la baja, ¿sí? Porque bajaron los salarios de los informales y los salarios de los formales subieron, pero no mucho. Entonces, no vamos a tener presiones inflacionarias. Bueno, ahí están las principales conclusiones de este trabajo monumental que ha hecho el Departamento de Investigaciones del Banco de la República en colaboración con autores externos, 24 coautores en total para 9 documentos que se sintetizan en este ensayo de política económica que se intitula Efectos de la migración desde Venezuela. Esperamos que sean de interés para ustedes. Tiene conclusiones muy importantes para la coyuntura que está viviendo el país en este momento. Y por supuesto, pues nada más que agradecerle a Ana María Trivín, una de los 24 coautores de este documento. Ana María, mil gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una próxima edición de Charlas Banrep, donde volveremos a analizar alguno de estos documentos de investigación que saca el Banco de la República sobre temas claves de la economía colombiana. Hasta pronto.